Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de Controversia. Hoy tenemos un tema bastante interesante y también curioso. Hablaremos sobre los mitos y verdades sobre la salud, aquellas ideas interesantes que tenemos respecto a nuestra salud. Así que si ustedes quieren descubrir este tema aquí con nosotros, no se muevan, que aquí damos inicio a Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, estamos empezando el programa. Recuerden ustedes en casa, si quieren contarnos alguno de los mitos que de repente allí en su casa, en su familia, en su región, su ciudad o su país tienen respecto a lo que es la salud, quieren contarnos aquellas ideas, aquellas muchas veces costumbres que hay para poder cuidar la salud, pueden hacerlas llegar siempre, por supuesto, a través de las redes sociales y también el correo electrónico. Chicos, bienvenidos al programa. Hola, Galet, ¿cómo estás? Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo bien. Vamos a hablar un tema bastante relax, bastante interesante, porque cuando hablamos de la salud realmente hay mucho que decir, ¿verdad? Pero dependiendo de dónde vengamos, dependiendo justamente de donde hayamos crecido, hay ciertas ideas interesantes respecto a lo que es la salud. Y aquí estamos representados varios lugares geográficos, ¿verdad? Exactamente, Galet, por ejemplo, en Colombia hay mucho, sobre la salud hay muchos mitos, ¿no? Sobre costumbres que vienen desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, depende el lugar, también vienen sus características, su forma de, por ejemplo, hacer una sanación, hacer una curación, claro, o que le ayudan a la salud, ¿no? ¿Han escuchado ustedes este mito que tomar vino ayuda a la digestión y mejora el funcionamiento cardíaco? Hay muchas personas que realmente toman vino por una cuestión de salud, dicen, ¿no? Claro, también no han escuchado ese mito que dice que tomar vino después de haber consumido carne ayuda a la digestión. ¿Y sabían que la última investigación de la Federación de las Sociedades Americanas de Biología Experimental descubrieron de que el vino tinto posee una sustancia llamada polifenol que ayuda a la mejor digestión de cada comida? De repente entonces ya no es un mito, de repente es cierto que el vino ayuda a la circulación. Si estamos hablando justamente de mejorar la circulación, ¿qué otras ideas interesantes o mitos o costumbres encontramos de repente de donde venimos? Sí, también está, ¿no? el mito, ¿no? que cuando uno se va a bañar, es recomendable, ¿no? Bañarse, primero empezar con el pie izquierdo, luego el pie derecho, la mano izquierda, la mano derecha, y que eso mejora la circulación si uno lo practica constantemente. ¿Y sabían también o han escuchado sobre que el consumir mucha agua engorda? O también en nuestro país ese famoso mito de que los niños que consumen mucho azúcar son muy hiperactivos o les salen caries, entre otros, ¿no? O también que tomar agua en el almuerzo, agua fría, no ayuda a la digestión también. Y tomar agua caliente en la mañana te hace adelgazar. Miren, qué interesante todas estas ideas, pero ¿cuán ciertas pueden llegar a ser? Hay algo interesante que podemos mencionar y que viene realmente, muchas veces de repente hemos utilizado la referencia, que todos los males pueden transmitirse de padres a hijos. Científicamente comprobado, sí. Sin embargo, los trastornos de los padres siempre van a ser heredados por los hijos. Por ejemplo, si el padre es alcohólico, el hijo también va a ser alcohólico. Si el padre tiene alguna deficiencia renal, el hijo también tendrá una deficiencia renal. Y realmente hay personas que llegan a deprimirse o llegan a creer eso tan fuertemente que de verdad, ¿no? Empiezan y empieza a suceder una y otra vez en generación. Bueno, pero puede que eso sea cierto porque, por ejemplo, en mi caso, yo sufro de todas las enfermedades de las cuales mi papá ha sufrido y de las cuales sufre. Obviamente, él ahora está sufriendo de esas enfermedades y yo no me voy a poner en la mentalidad de que no, si yo cuando sea grande voy a sufrir de eso y de eso también. Y nosotros como hijos tenemos las probabilidades del 50% de que adquiramos esas enfermedades. ¿Y hoy en día se vive mejor que antes? Mira, esa es interesante pregunta la que hace Galia, porque hay muchos mitos, ¿verdad?, que dicen que sí. Hace algún tiempo, se decía que la gente solía vivir más tiempo antes que ahora, pero médicamente hablando, estadísticamente hablando, eso no es cierto. Hoy en día se vive mucho más que antes. La pregunta de repente tendría que ser, ¿no?, ¿cómo se llega a estos años? Claro, dependiendo, al decir que vivimos mejor, tanto en salud o en forma de comodidad, porque antiguamente pues, no era tanta la comodidad como ahora en ese sentido, pero en salud
La gente piensa que antes se vivía mejor, porque hoy vemos demasiada enfermedad. Todo lo que consumimos o lo que tenemos enferma. En exceso es dañino. Entonces, Y además también porque las personas de antes vivían más tiempo que las personas de hoy en día. Hoy en día las personas pueden fallecer. Pero eso es lo interesante, porque hoy en día se vive más que antes. Porque antes no existían tantos remedios. Antes exactamente, no había- existen pros y contras, contra. porque antes de pronto uno se enfermaba y no simplemente esto ya, no había Hablemos- solución, no había... Hablemos del cáncer, por ejemplo. ¿Qué mitos hay sobre el cáncer? El desodorante, Ese es uno. exactamente, es muy famoso, que dice ¿Qué, que qué pasa con el desodorante? el desodorante en las En mujeres Sprite. produce cáncer de mama, es muy común eso. Y en el varón no produce cáncer. Puede Producir, pero claro. mayor tendencia Exacto, está en Por las eso mujeres. ustedes en las no... mujeres. Claro, no, eso no quiere decir que uno no se tiene que No, no, aplicar, es un obviamente que mito, obviamente, ¿no? Y vamos a eso, porque el desodorante es una cuestión diaria, Claro, ¿no? es es una claro. cuestión Cotidiano. Claro. Exacto. Entonces, si alguien te dice el desodorante te va a dar cáncer, tú te quedas pensando, un momentito, o sea, ya fue, ya voy a adquirir cáncer. Se dice eso es por los químicos que contienen Claro. los desodorantes, mucho más cuando son en aerosol. Yo recuerdo haber conocido cuando mi esposa estaba embarazada. Conocimos cierta vez en una oficina a una señora que no quería sacar copias. Llegamos a la oficina y no quería sacar copias. Resulta que tenía 2 meses de embarazo y ella creía que las ondas o la luz de la fotocopiadora iban a deformar al bebé, le iban a dar cáncer. Realmente hoy en día hay bastante miedo a esta enfermedad, ¿no? Y que hace que empecemos a creer algunas cosas. Exactamente. Vivimos en un mundo tan enfermo, relativamente, que todo nos afecta. Por ejemplo, ¿no han escuchado ese famoso mito que las antenas de celulares, las que transmiten la señal, nos hacen daño a Sí. nuestra mente, Sí, nuestro sí. corazón, lo Sí, afecta? y también dicen que que uno no puede dormir con el celular al lado porque el celular transmite una sonda Carga. exactamente que elimina las neuronas. No sé si han Incluso visto- solo tenerlo en el Ajá, bolsillo. te pasa sí, electricidad, puede. la carga, Ajá. y tú eres muy eléctrico. No sé si han visto ese video, está colgado ahí en las redes sociales, donde colocan un grano de popcorn, ¿no?, en medio y colocan 2 celulares y uno llama al otro y el grano de popcorn revienta en palomita de maíz. ¿Han visto? O sea, y mostraban con eso, imagina, eso pasa con tu cerebro, ¿no? Entonces la gente, claro. no, botaban el celular y toda la cosa. Realmente podemos darnos cuenta que hay bastante miedo de parte de la población por lo que puede causarnos enfermedad. Si ustedes se acordarán, aunque no hace mucho tiempo, apareció la epidemia de la gripe, ¿verdad? ¿Se acuerdan? A todo el mundo. También hace poco tiempo se hablaba del anthrax y toda la gente andaba preocupada. No, si tú estornudabas, había un miedo, la gente empezó a salir con sus... ¿cómo se llaman? Mascarillas. Con sus mascarillas, Sí, sí. ¿verdad? Para no contagiarse. O sea, imagínense, ¿qué pasaría si hoy en día vengo acá al programa y les digo, ¿saben qué cosa? Se ha demostrado que el micro da cáncer a la mano. ¿Qué harían ustedes? Ya, Mira, inmediatamente, ¿no? Y pareciera que de alguna manera se busca excitar el morbo de la gente respecto a los cuidados de salud, de repente con una finalidad monetaria, qué sé yo, qué interés puede haber, ¿verdad? Mira un caso extremo sobre esas enfermedades, ¿no? Esas epidemias que eran en el mundo. Por ejemplo, conocemos el H1N1, ¿no? En Colombia, cuando sucedió eso, fue el boom, porque en los aeropuertos, en los Todas las terminales, te personas- revisaban, te parecías como llegan extraterrestres cubiertos con no sé cositas. Todas y las te personas salían con examinaban. tapabocas a la calle. Y hay, o sea, y hay una historia muy era- central que recuerdo mucho que pasaron por los noticieros, en la cual era una pareja de colombianos que llegaban de México. Y recordamos, en México fue como un efecto más, ¿no? Ya llevan 40 días, más de 40 días encerrados en su casa porque era una obligación. Y En cuarentena. Ajá, y la policía los tenía cercados porque eran uno de los más altos de los que los estudios mostraban que tenían mucha... El tema que estamos tratando es mitos y verdades sobre la salud. Y realmente estamos aquí enriqueciéndonos con los mitos que hay referente a ciertas cosas, ¿no? Pero todo puede resumirse, y al menos podemos resumirlo en este primer bloque, en 2 cosas. Mitos acerca de aquellas cosas que te hacen mal y mitos sobre aquellas cosas, que te hacen bien. Hablemos un poquito de qué cosas se cree por allí que te hacen bien, ¿no? Hablamos ya, por ejemplo, del vino y Kalia nos mencionó algo muy interesante respecto al vino. ¿Hay otras actividades que tienen relación con mitos que te ayudan a mejorar la salud? Sí, el tomar una pasta de ajo entera, ¿no? El tomarla enterita, eso dicen que ayuda a la hipertensión. O ese famoso dicho, ¿no? El comer zanahoria te hace tener una Para la visión vista. perfecta.
Sí. Ya. Y ahora está de moda lo que es el ejercicio extremo. Esto es una tendencia mundial donde todos lo practican como a nivel de lo que se llama CrossFit. Claro, exactamente. Entonces, Sí. hay otro mito que los cuales dicen que tienes que sacar esa energía que tienes. O Tienes sea, que descargarla esos toda. ejercicios Sí, o sí, esos sí. deportes son para que te liberes de la energía que tienes, para que no la reprimas o no tengas problemas. Hay otro mito también de que dicen que el chocolate te da energía. Si por ejemplo estás en clase, estás así como que te da sueño, y sacas tu chocolate y... Esa es Ya. una excusa de los panelistas acá, que dan chocolate para despertar. O también no he escuchado ese famoso que he dicho que el chocolate te hace sentir amor, tristeza también por la persona que te atrae. Pero qué interesante, realmente podemos encontrar ideas y mitos referente al cuidado de la salud y referente a la misma enfermedad. Sin embargo, todo se resume, como mencionábamos, justamente a la salud y al bienestar físico, en busca de estar bien de salud y en busca de sentirnos bien. Realmente hoy en día, aunque a través de lo que nosotros sabemos de salud, al menos aquí dentro del círculo cristiano en el cual nos movemos, con los escritos de cierta escritora que nos ha ayudado a entender muchas cosas respecto a la salud, venimos manejando un concepto de unidad, de integridad, de integración físico, mental, espiritual y social como una unidad, como un todo. Hoy en día hay justamente esa tendencia en el mundo, ¿no? Justamente a por fin ver todo unido, ¿no? Antes solamente se hablaba mente sana en cuerpo sano, ¿no? Pero no hace mucho tiempo salió un campeón, un medallista, cuerpo sano, que acababa de matar a su novia. Entonces, ¿cómo que mente sana en cuerpo sano? Entonces ahí hay como que un problema. Surge la necesidad necesitamos algo que realmente nos diga que la salud es algo más que simplemente la ausencia de enfermedad. Y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, justamente dice eso, ¿no? Salud no es solamente la ausencia de enfermedad. Entonces, encontramos entonces mitos, ¿no? Mitos que nos llenan, que nos rodean. ¿Por qué creen ustedes que tenemos tanto miedo de las cosas? ¿Por qué inventamos muchas veces fórmulas milagrosas, para decirlo así, ¿no? Fórmulas milagrosas que de alguna manera nos predisponen a mejorar nuestra salud. ¿Por qué buscamos eso? Bueno, la gente busca eso, o la gente piensa, y a veces lo hacemos, ¿no? De la siguiente manera, buscando excusas, ¿no? O sea, como sabemos que todo lo que utilizamos nos va a hacer daño de alguna manera, indirecta o directamente. Entonces buscamos una excusa como para seguir utilizando y nuestra mente como distraerla, ¿no? Entonces para que, no, normal, eso no, lo que me hace daño es esto y puedo seguir utilizando esto. Tenemos algo que hacer aquí, necesitamos conversar un poquito más. Bueno, nos indican que tenemos que irnos al cierre. Realmente me parece que con la última pregunta todos se pusieron serios, ¿no? Porque sí, eso de la salud es cosa. Uno cuando es joven realmente no se preocupa mucho, no nos preocupamos, la verdad. Un resfriado se pasa, ¿no? y ya. Y qué interesante de ver, una mujer con resfriado hace todo, cocina, limpia, trabaja, En cambio, se va de compra. El hombre le da un resfriado, estamos En cama, testamento, 3 días en cama, morimos, 3 días sí, en cama. sí, sí. ¿no? O sea, por ejemplo, No eso por aguanta. ejemplo es un mito, ¿no? Porque hay personas, varones, que se enferman y no son así, al contrario, son más activos. Entonces, este interés por nuestra salud debería empezar ¿cuándo? Cuando tengamos 60 años, 40 años, ahora que tenemos 19, 20, o cuando teníamos 5, 6, los padres deberían educar a los hijos. Todo esto es algo que necesitamos plantear aquí bien para que podamos realmente alcanzar salud y bienestar físico. Ustedes, amigos, no se muevan, estamos conversando sobre mitos y verdades sobre la salud. Regresamos con más aquí en Controversia. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en Controversia. Estamos tratando un tema súper interesante. Estamos hablando sobre los mitos y verdades sobre la salud. Y para este bloque estamos ya con nuestro primer invitado aquí en el programa. Él es el ingeniero Santiago Ramírez. Él es docente en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura aquí en la Universidad Peruana Unión y especialista en ingeniería. Bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy contento de estar aquí con ustedes.
Bueno, has escuchado nuestro bloque anterior y realmente has visto que hay muchas ideas, ¿verdad?, respecto a lo que es salud, respecto a lo que muchas veces podemos consumir que puedan ayudar a nuestra salud. Partamos de un punto con el cual empezamos el bloque anterior, el vino, ¿no? Por ahí hay personas que tienen la creencia que el vino ayuda a la digestión, por ejemplo, cuando se come carne, ¿no? Que tiene antioxidantes, que ayuda, etcétera, etcétera. ¿Qué tan cierto puede llegar a ser esto? Bueno, habría que considerar qué es el vino. Si bien es cierto, nosotros tenemos mucha información con respecto a que hay efectos benéficos y sin duda hay alguna asociación, una correlación directa. Hay que reconocer de que qué son los componentes que dan este efecto benéfico. Son los polifenoles, ¿ok? Es de la uva, propiamente dicho. Pero el alcohol no necesariamente significa un efecto benéfico en la salud, son los compuestos. Lo que ocurre es que cuando nosotros hacemos análisis de alimentos, utilizamos soluciones alcohólicas para poder extraer estos componentes. Entonces ya más o menos ustedes pueden imaginar por dónde va la potencialidad de este producto, ¿no? Cuando nosotros hacemos una extracción de estos compuestos, o los polifenoles, los flavonoides, etcétera, utilizamos soluciones alcohólicas y en el producto, en el vino, efectivamente están de alguna forma presentes y potencializados. Ahora, lo que sucede es que el alcohol, hay que separar alcohol y sustancias polifenoles. El alcohol, todos sabemos las consecuencias o los efectos del alcohol. En cambio, los polifenoles tienen otra actividad. Y ahora, no es necesario recurrir a un vino, a una bebida alcohólica para poder encontrar esos compuestos. En todas las frutas nosotros tenemos al alcance, a la disposición, los polifenoles, ¿no? No es necesario que sufran un proceso de fermentación, de que ya de por sí el proceso de fermentación destruye muchos nutrientes, ¿ok? Solamente los polifenoles quedarían de alguna forma, han sobrevivido, digamos, a este proceso y estamos haciendo de mérito a otros componentes. Y cuando se habla sobre los alimentos, hay un mito que dice que consumirlos fríos te hace daño, aun cuando haya pasado media hora, una hora de haberlos preparados. Bueno, aquí la respuesta puede ir por dos lados. Lo que sucede es de que los alimentos fríos están más propensos a desarrollar microorganismos. Entonces los microorganismos encuentran los nutrientes necesarios, la temperatura necesaria, todas las condiciones necesarias para poder desarrollarse y metabolizar, ¿no? Y sin duda, cuando ya se han desarrollado en cantidades considerables, pueden afectar, ¿no?, al organismo. Por otro lado, la digestión como tal es más lenta en un alimento frío. Las reacciones se aceleran, las reacciones bioquímicas se aceleran a mayor temperatura. Cuando están frías las cosas, la reacción es un poco más lenta. El organismo necesita más energía para poder desdoblar, no hacer el metabolismo de por sí, el anabolismo y el catabolismo, para poder asimilar o aprovecharlos. ¿Es cierto que si tomamos una bebida caliente después de almorzar, está bien? Coincidiendo las preguntas anteriores, ¿no?, posterior a la ingesta de los alimentos. Ya, por ejemplo, hablando sobre los alimentos, ¿no? Hay un mito muy común en mi país y es el de consumir pan caliente, recién salido del horno. Sí. O sea, te hace daño. Ajá. Dicen que se te va pegando y que te va pelando el camino hacia Sí, que no se debería estómago. consumir pan caliente por exactamente esas cosas. Sí. Que es muy dañino. Entonces, Sí, en mi país también ¿cómo se tomaríamos dice lo eso? mismo. Ajá, ¿cómo lo veríamos? Bueno, en el caso específico del pan, el pan es un producto como otros que necesitan de un proceso de enfriamiento. Pareciera que, "Ay, pero te estás contradiciendo". No, el pan ya cuenta con una protección que es la corteza, que es esa capita doradita, de protección frente al crecimiento microbiano. Cuando nosotros comemos un pan recién salido del horno, parece más atractivo, más delicioso, Sí. gusta más, ¿no? Pero hay que considerar de que el pan, el horno, en la temperatura en el pan, dentro del horno llega hasta 200 grados. Y internamente no se le puede sentir quizás tan caliente porque es sólido, es un producto sólido, pero puede afectar, ¿no? Son temperaturas altas las que se tiene dentro de la miga del pan. Es recomendable esperar por un proceso mismo de la
del reordenamiento de los gránulos de almidón. Ya que estamos hablando de cosas particulares que suceden en el hogar, en el día a día, como tomar agua, comer pan, etcétera, ¿qué hay sobre un tema macro, por ejemplo? Es cierto que si hablamos de salud, todo lo que mi padre le ha sucedido en cuestión de salud también le va a pasar al hijo. O sea, por ejemplo, si mi padre tiene cáncer, yo tendré cáncer. Si mi padre murió de un derrame cerebral, yo también voy a morir de un derrame cerebral. Porque existe ese mito, ¿no? Precisamente hay personas que se sugestionan, y muchas veces sucede así, ¿no? Pero hay casos que no también. Entonces, ¿cuán cierto puede llegar a ser algo así? Bueno, sin duda hay una carga genética, ¿no?, que todos nosotros traemos de nuestros padres. Y hay muchas enfermedades que pueden estar presentes quizás en el código genético. Sin embargo, esa carga genética no determina el hecho de que yo pueda tener o no tener. Hay un porcentaje importante, pero no determinante. Entonces, el estilo de vida, las conductas que yo desarrollo a lo largo de mi vida pueden regular, ¿no?, quizás una carga negativa, o todo lo contrario también. Mis padres pudieron haber sido saludables y en el transcurso de mi vida yo presento una enfermedad. ¿A qué se deben? Si mis padres eran sanos, yo también tengo que ser sano. Pero ahí está precisamente los hábitos que yo desarrollo como persona, ¿no? Bueno, viendo ese caso, si por ejemplo mis papás sufrieron una enfermedad de cáncer, un ejemplo, ¿no? Pero yo me cuido. Yo llevo una buena salud, o sea, no tengo, o sea, como un beneficio, como un pie adelante para que no me dé eso, o en otro caso, si yo consumo ciertas cosas, ayudarían para levantar o incrementar más las posibilidades de enfermedad, de que me aparezca más rápido la enfermedad. Ok, específicamente en el cáncer, bueno, no es como transmitir el color de los ojos al hijo, ¿no? El cáncer no se va a transmitir así, ¿no? Es imposible. El cáncer, hay dos formas aquí. Los genes que se heredan y los genes que mutan. Los genes que se heredan pueden estar directamente relacionados con el color de piel, la forma de los ojos, de los labios. Estoy heredando esa forma de mis padres. Ahora, casi no hay casos reportados de que eso exista para el caso del cáncer. No es como mi papá tiene cáncer y automáticamente el hijo también tiene cáncer. No, eso no ocurre. Lo que sí ocurre con mucha más frecuencia en la naturaleza son las mutaciones genéticas. Entonces, y eso obedece a que el individuo tiene una forma de llevar su vida de tal manera que los genes, precisamente a lo largo de su vida, pueden ir cambiando o pueden ir adaptándose a las circunstancias que nosotros mismos lo exponemos. Entonces, esas mutaciones muchas veces terminan en células cancerígenas. Dentro de lo que es la ingeniería, ¿verdad?, que es justamente su rama, y obligatoriamente hay que saber varios temas, ¿verdad?, para poder ser un buen ingeniero, preparar buenos alimentos, procesar buenos alimentos. Hablamos ahora de la utopía de la buena salud y del buen estado físico. Todos los que estamos aquí estamos motivados a tener buena salud. Hablemos un poquito de nuestra realidad. Hoy en día los productos procesados tienen mayor alcance, ¿no? Se puede ir a alcanzar. Es más, no hay nada que no tenga relación con algo que haya sido procesado. Lo que está cultivándose en la chacra ha recibido fertilizante, ha recibido una semilla pues en algún momento tocada, repotenciada, etcétera. Parece que todos estamos dentro de este círculo justamente de lo que tiene que ver con el proceso de alimentos, que tiene que ver con el proceso químico, en alguna medida en busca del bienestar y la salud. Ahora, todo esto suena como que te puede dar miedo, ¿no? Uy, todo está malogrado, todo está tocado. Realmente, ¿cómo podríamos nosotros, como jóvenes, mirando a futuro, con todo esto que nos menciona usted, viendo que todo apunta a un desorden más que al orden, viendo que las cosas muchas veces, por más que puedan ser más accesibles, no siempre llegan a ser lo mejor? ¿Cómo podríamos, de manera segura, asegurarnos nosotros mismos una buena salud y un buen estado físico? Bueno, ya hace muchos años atrás, una sierva del Señor dejó mensajes claros con respecto a la salud. Es cierto, ahora es muy difícil ya poder diferenciar, ¿no? Por ejemplo, un caso puntual,
los alimentos genéticamente modificados, los famosos transgénicos. Ahora es un poco ya difícil de establecer, ¿no?, cuál ha sido genéticamente modificado y cuál no. Todos nosotros utilizamos en nuestra alimentación el aceite, ¿no?, y gran parte del aceite proviene de la soya, y la soya está genéticamente modificada. O sea, ya poder quizás sacudirnos o evitar entrar en contacto con alimentos que han sido modificados, alterados, diseñados de una forma en particular, es un poco difícil. Las recomendaciones que nosotros podríamos tener en cuenta para poder mejorar la salud es el famoso adelante, ¿no? Una salud, un estado físico favorable no solo se circunscribe a la alimentación, sino a todas las cosas que nosotros desarrollamos como personas. Nuestro descanso, nuestra temperancia, el agua, el aire, la alimentación, nuestra confianza en Dios es muy importante también, porque personas que pueden mantener un ritmo, un estilo de vida sano, saludable, pero que emocionalmente, mentalmente, no desarrollan una confianza en Dios, están pues también propensos quizás a sufrir problemas emocionales, ¿no?, y a restarle salud física, ¿no? Santiago, muchas gracias por habernos acompañado. Realmente la última respuesta que nos das nos ayuda a ver un grado de responsabilidad. No es una cuestión de simplemente dejarnos llevar, sino el de buscar nuestra responsabilidad y buscar una buena salud y un buen estado físico, ¿ya? Muchas gracias, Santiago, por haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, vamos a irnos rápidamente a una pausa. Ustedes no se muevan, todavía tenemos mucho que hablar aquí. El tema que estamos tratando, mitos y verdades sobre la salud. Volvemos con más aquí en Controversia. Muy bien, estamos de regreso, esto es Controversia y estamos tratando un tema muy interesante. Estamos explorando varios mitos sobre la salud, mitos y verdades sobre la salud. Y están en compañía pues de estos chicos simpáticos, buena gente, buena onda. Y estamos conversando justamente de este tema. Tenemos ya 2 bloques, hemos visto aspectos generales. Aún así hay varios mitos interesantes que todavía nos falta conversar, ¿verdad? Empecemos hablando de repente un poco ya no de la parte física, sino de la parte intelectual. ¿Qué mitos respecto a la inteligencia podemos encontrar de repente? Bueno, sobre todo por la lectura, ¿no? El leer te eleva tu intelectual, que eres más culto. Pues, en cierta parte sí es verdad, ¿no? Pero bueno, dice que leer demasiado también te estrofea tu mente, te enloquece. ¿Por qué decimos que usamos más el 10% de nuestra mente y no el otro 90%? Cierto, hay una posición que menciona justamente lo que menciona Kalia, ¿no? Que no utilizamos toda nuestra mente, que estamos simplemente utilizando una pequeña parte del todo el potencial de nuestra capacidad. ¿Qué tan cierto puede ser eso? ¿Qué tan cierto puede ser? O sea, si estamos utilizando el 10% de toda la humanidad y todo lo que tenemos, o sea, si al utilizar todo nuestro cerebro, wow, ¿qué podremos llegar a tener? ¿O qué inventos aparecerían? ¿Cómo seríamos? No sé. Y científicamente es lo que se prueba, ¿no? Lo que estamos hablando, que solo usamos el 10% de nuestro cerebro y el otro 90% es el que se queda en tu parte del subconsciente, algo así. Y entonces podríamos decir que el otro 90% se está atrofiando en... Pero nosotros. también podemos ver que hay muchos famosos y personas importantes y muy inteligentes que han dejado su legado en este mundo, dicen que han utilizado el 10% de su cerebro. Entonces, ¿será suficiente el 10%? Cuando hablamos del uso de la cabeza... el uso del cerebro, ¿verdad? El uso del intelecto. No sé si a usted les ha pasado en el colegio o inclusive ahora en la universidad, ¿no? En la que cada quien tiene un denominado inteligente, ¿no? Él es inteligente. Y normalmente encontramos una frasecita, ¿no? Mente sana en cuerpo sano. Pero los estereotipos, no, hablando de estereotipos, nos muestran que muchas veces los deportistas son los que menos saben, ¿no? Y a veces los que más saben son pésimos en los deportes. Entonces, ¿qué tan congruente puede ser una frase como tal? Bueno, muchas personas piensan que las personas famosas son las que como que menos saben, ¿no? Que porque nacieron con su don y eso los ayudó directamente a la fama sin estudiar. Pero podemos ver que todos tenemos capacidades diferentes. Al hablar sobre que decimos, este chico es inteligente, no, pero por ejemplo la matemática. Es especial para matemática, pero puede ser malito para redactar, para leer. Entonces, yo puedo ser muy bueno para leer, pero ella es para matemática. Entonces, tenemos diferentes capacidades y diferentes formas de expresarnos. O también hay otras personas que son muy, muy buenas al expresarse, pero cuando van a redactar tienen una ortografía pésima.
Cuando vemos este tipo de conceptos, ¿no? De repente alguno de nosotros alguna vez en el colegio ha sufrido justamente esa, no eres buen estudiante, ¿no? Y muchas veces puede haber delimitado en alguna manera lo que podríamos haber estado avanzando dentro de nuestros estudios. No sé si han escuchado del mito de que mientras más grande la cabeza, más grande el cerebro. O aquel que dice, mientras más amplia la frente, más amplio el intelecto, ¿no? Y hay personas que realmente creen, ¿no? Y por increíble que suene, de repente alguien en casa cree este tipo de cosas, ¿no? Que mientras más amplia sea la frente, mayor inteligencia se tiene. Entonces entramos en un conflicto de qué es inteligencia, cómo la podemos desarrollar. Realmente el tema que estamos tratando se presta para muchas cosas, porque estamos hablando de diferentes mitos que como universitarios muchas veces nos hacemos, limitando muchas veces nuestro propio desarrollo, ¿no? Nos hacemos la idea de que las matemáticas son malas y de repente aparece la teoría, ¿no? Las diferentes inteligencias múltiples, ¿no? Entonces, bueno, yo no soy inteligente en matemáticas, entonces ya no me esfuerzo, ya no pongo de mi parte. ¿Por qué? Porque yo no soy bueno en matemáticas, no me tocó a mí. ¿Quién eres bueno? Y resulta que ahora estamos llenos de rockstars, todos son buenos en música, no, todos son diseñadores. Exactamente, todos tenemos las mismas capacidades. La cuestión es que nosotros nos enfocamos y practicamos la que más nos guste. Exacto. Y esa es la que mejoramos. Por ejemplo, yo soy bueno en matemáticas, yo me esfuerzo y me gusta la matemática, pero descuido la lectura, descuido la expresión, descuido la comunicación. Entonces esas cosas se van dañando, no las voy practicando y soy muy pésimo en eso. Puedo parecer antisocial, puedo parecer como se llama en los colegios y en las universidades, los nerds, ¿no? De ahí vienen, ¿no? Ahora, eso tiene que ver bastante también porque hay personas que tienen más desarrollado diferentes partes del cerebro. Está dividido en algunos. Tú hablas de la parte frontal, que dice que mientras más grande es tu frente, pues más... Porque tienes mayor razonamiento, pero no es en sí el tamaño. No, porque si fuera así, tu frente no es muy amplia, por ejemplo, ¿no? No podríamos basarnos en eso. O que los que escriben con la mano izquierda son más inteligentes. O tienen el coeficiente intelectual más elevado. Entonces, realmente podemos ver que muchas veces dentro de nuestro ámbito de estudio como universitarios, muchos de nosotros también de repente en el colegio, si nos ve alguien del colegio, realmente estamos tan llenos de ideas equivocadas respecto a nuestras capacidades que muchas veces nos limitamos. Ahora acá viene una pregunta clave que Joyce más o menos ya había mencionado. ¿Cuán cierto será, o no sé si alguna vez han escuchado a alguien que mencione que lo que no se usa se atrofia? ¿Será cierto esto? ¿En qué medida? ¿Han visto algún ejemplo de repente, algún amigo? Claro, por ejemplo, un ejemplo claro, yo aprendo a tocar en la guitarra y aprendí, pero pasa mucho tiempo sin utilizarla, sin practicar, sin tocar el instrumento, ¿no? Segurísimo, en un 90% yo vuelvo a tocar ese instrumento después de cierto tiempo, de un largo tiempo, yo soy muy torpe, me entorpece. Lo que pasa es que pierdes la agilidad, ajá, pero eso está dentro de tu cabeza. O sea, no es que es una máquina y se borró, no, está dentro. Lo que pierdes simplemente es la agilidad. Exactamente, pero sí empieza a dañarse, poco a poco se empieza a dañar si no lo practico. Las matemáticas se olvidan. Para algunas personas, por ejemplo, son difíciles los idiomas. Algunos compañeros en la universidad, mientras estábamos estudiando, en la universidad muchas veces en los cursos que teníamos que aprender hebreo, teníamos también que aprender griego, ¿no? Como parte de la carrera. Algunos de repente tienen que aprender latín por terminologías científicas, otros de repente tienen que aprender tantas cosas, ¿no? Que tienen que ver con lenguaje. Y de repente hoy de frente, ¿no? En Latinoamérica está apareciendo esta tendencia de que nadie que no sepa inglés pueda graduarse de la universidad. Y la gente se hace un mundo con el inglés. No, qué difícil, la verdad que es imposible. Y se hace del inglés un gigante. No, nunca puedo aprender, no voy a aprender, no lo voy a lograr. Y la verdad que podemos encontrar gente que habla 3, 4, 5, 6, 7 idiomas inclusive, claro, sin ningún problema. O sea, muchas veces nos limitamos por lo que por ahí se dice, justamente poniendo un alto a las cosas que podríamos lograr. Ya podríamos definir eso de una forma, ¿no? Ejemplo, quiero ponerme como ejemplo. En mi país estudié un año inglés y hace mucho no lo practico porque pues, vivimos en una sociedad española, no hablamos español por donde quiera que vayamos. En Perú, en Colombia, hay muchas... no lo practicas a diario, no vas a llegar a tu casa, hello mom. No, porque español, ¿sí? O sea, tienes el español. Entonces,
se me ha olvidado mucho la pronunciación, pero algo te queda, pero tienes que repasar mucho para volver a tener el mismo nivel. ¿No? Importante es la constancia. Más allá de mitos y verdades sobre salud, están las decisiones que podamos tomar. ¿Saben qué, chicos? Yo sé que hay más preguntas, porque necesitamos a que alguien nos oriente en cómo vencer estos miedos, cómo realmente romper estos mitos sobre nuestra salud mental, sobre nuestra salud emocional y ser realmente esos profesionales de éxito que queremos llegar a ser. Ustedes en casa no se muevan, estamos viendo y estudiando aquí en grupo, entre amigos, diferentes mitos y verdades sobre la salud. Estamos hablando sobre la salud mental, sobre nuestro desarrollo personal, así que volvemos en el último bloque para conversar con esto con nuestro invitado. No se vayan, que volvemos con más aquí en Controversia. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien, estamos de regreso, esto es Controversia y estamos tratando un tema súper interesante. Estamos hablando sobre mitos y verdades sobre la salud y en este bloque estamos conversando un poquito más sobre la salud mental, sobre la salud que tiene que ver con nuestras actitudes y hábitos. Y para eso tenemos con nosotros a un amigo, un psicólogo, Daniel Rivas, invitado para esta parte del programa. Bienvenido al programa. Muy bien, muy feliz de estar con ustedes. Bueno, partamos de un enunciado bastante común y bastante promocionado, ¿no? El ser humano solo utiliza el 10% de su capacidad cerebral. ¿Qué tan cierta es? Miren, esto se debe a Albert Einstein, dicen que es el padre de ello, ¿no? Porque dicen él es tan inteligente y usó solo el 10% de su cerebro. Hubieron unas investigaciones a final del siglo XIX y del siglo XX que los resultados no fueron bien dados y trajo también confusión. Ahora, hay algunas pruebas que contradicen ese mito, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona le da un infarto cerebral en alguna parte del cerebro, en cualquier parte que sea siempre hay una secuela. La pregunta sería, ¿no? Si supuestamente esta persona utiliza el 10% menos, ¿por qué le tendría que afectar el habla? ¿Por qué tendría que afectar el caminar? ¿Por qué tendría que afectarle varias cosas, ¿no? De igual manera, cuando se hace una necropsia, una persona fallece, supuestamente debería estar intacto su cerebro, ¿no? Sin embargo, se ve que el cerebro ha funcionado en su totalidad, ¿no? Cuando se hace la resonancia magnética, se puede observar que todo el cerebro está funcionando. Son algunas pruebas que contradicen aquel mito, ¿no? Que, como repito, dicen, bueno, tal vez Albert Einstein es el padre de esta creencia, pero son algunos mitos o clichés que se han ido diluyendo con el tiempo, ¿no? Ya, o sea, eso quiere decir que ¿podríamos nosotros llegar en algún momento a utilizar todo nuestro cerebro? No es muy práctico. El hombre siempre trata de hacer la ley del menor esfuerzo, ¿no? Entonces las personas tratamos de, con el menor esfuerzo posible, lograr los objetivos, ¿no? Y bueno, en realidad, como dije antes, sí se utiliza todo el cerebro, pero son para diversas funciones, ¿no? Son ya funciones internas que se tienen. Por eso es que cuando, por ejemplo, reitero, ¿no? Le da un infarto cerebral a alguien, en cualquier pequeña parte hay un problema, siempre hay una secuela, ¿no? Por lo tanto, de todas maneras, el cerebro sí funciona. Tal vez tu pregunta va orientada a la parte cognitiva, pero sin embargo hay áreas del cerebro que se dedican a eso, ¿no? Y también es cierto que cuando no seguimos con la práctica de algo, por ejemplo, de un idioma o la práctica de un instrumento, ¿podemos olvidar esas cosas? Nosotros podemos aprender idiomas, diversos idiomas, ¿no? Nosotros tenemos acá el español, mayormente aprendemos el inglés, y obviamente si no ponemos en práctica un idioma nos vamos a ir olvidando, ¿no?
pero es cosa de ponerlo en práctica simplemente, ¿no? Tenemos la capacidad para poder aprenderlo, pero primero deben enseñarnos y luego tenemos que ponerlo en práctica. Hay un mito sobre la lectura que dice que mientras más leemos, más inteligentes somos. Sin embargo, hoy podemos realmente en el mercado de libros darnos cuenta que no toda lectura es benéfica, que no toda lectura contribuye en moral, en ética, en formación de valores, ¿no? Sin importar la edad. Entonces, ¿dónde queda este mito de que mientras más lee uno se vuelve más culto, más inteligente? Claro, también es un cliché, es cierto, hay alguna lectura que nos ayuda a tener cultura, nos da conocimiento, nos da información, pero por ejemplo, ¿qué podemos sacar por ejemplo de una lectura de pornografía? ¿Qué podemos sacar de una lectura de chistes colorados? ¿Qué podemos sacar de muchas informaciones o periódicos chichas, por ejemplo, que realmente dejan mucho que desear, llenos de replanas, de jergas, ¿no? O sea, no necesariamente la lectura está asociada a conocer más o a tener una mejor cultura, ¿no? Porque para ser una persona culta son varios factores y aspectos que hay que tener, ¿no? La lectura podría ser... ¿Cuáles podrían ser esos Bueno, factores? por ejemplo, la persona debe ir a conocer las reglas de urbanidad, la cortesía, el respeto, el quererse a sí mismo, a los demás, el ser atento con las personas, el conocer las informaciones del país, las costumbres para sentarse a la mesa, el conocer lo que más destaca de su país, conocer diversas actividades y aspectos de la vida, ¿no? Y no tiene que ver necesariamente con la parte cognitiva, ¿no? Y la parte cognitiva no necesariamente es alimentada solo por la lectura, ¿no? Porque existe la buena lectura, existe la mala lectura también. Sí, por ejemplo, hay algo muy común que pasa en los jóvenes, en las personas, ¿no? Que cuando se ponen a leer, se duermen. Que, o sea, pues, se supone que es rica y que si nos interesa, pero, o sea, ¿por qué pasa eso, no? ¿Por qué nos dormimos cuando estamos leyendo? O sea, uno puede dormirse por varios factores, ¿no? De repente no ha dormido las 8 horas que debía dormir, ha tenido actividades que ha hecho en la noche anterior que no ha permitido que se duerma en su hora adecuada, la alimentación que está consumiendo no es la más adecuada, hay alimentos que llevan mayor cantidad de sangre al estómago y hace pues que uno tenga sueño, ¿no? Y de repente la lectura también no es mucho del agrado del joven, ¿no? Hay jóvenes que destacan en determinados aspectos y están leyendo de repente aspectos que no son de su agrado, ¿no? Y eso podría hacer que el joven también se pueda dormir. ¿Qué hay sobre la idea de mente sana, cuerpo sano? Si bien es cierto, somos una unidad del ser humano, la parte física se relaciona con la parte mental, pero no necesariamente es eso, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos tener personas que tienen muy buena salud, ¿no? Sin embargo, tienen problemas en los valores, ¿no? Mienten, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no habría un aspecto mental adecuado, ¿no? O de igual manera podríamos pensar que un deportista, un futbolista, alguien que sale a correr todas las mañanas, no tendría ningún tipo de problema, ¿no? No tendría temor a nada, no tendría dificultades en relacionarse con las personas. Sin embargo, hay problemas, ¿no? A diario vemos dificultades que hay entre los jugadores de fútbol, por ejemplo, entre los entrenadores de fútbol, la forma como reaccionan, cómo reclaman a los árbitros ante algún fallo. Entonces, no necesariamente significa, pues, que si tengo un cuerpo sano, tendré una mente sana, ¿no? Claro que hay una relación, pero no necesariamente va a ser en un 100% correlacional, ¿no? Ya, con el mismo tema, la gente piensa que, bueno, lo que debemos cuidar es el cuerpo. ¿Qué de cierto hay? ¿Qué es más importante, cuidar el cuerpo o la mente? Somos una unidad y como unidad tenemos que cuidar todo nuestro cuerpo. La mente forma parte de nuestro cuerpo. Entonces nosotros tenemos que apuntar a tener un cuidado integral. Cuando vemos dentro de nuestro desarrollo, dentro de nuestra preparación universitaria, muchas veces somos limitados por nuestros propios mitos, por nuestras propias creencias. Conversábamos justamente aquí, ¿verdad? Que bueno, yo no soy bueno en matemáticas, así que voy a estudiar letras. Y cuando en el curso de letras me doy cuenta que tengo que llevar matemáticas, como que utilizo, no, pero mi inteligencia no es para matemáticas, es para otra cosa y como que limitamos. Es cierto que existen las inteligencias múltiples y si es así, ¿no? Es limitante para yo poder realmente lograr objetivos en otros desenvolvimientos de inteligencia o solamente es para mi desenvolvimiento específico en un área. Claro, siempre hay personas que destacan en un determinado aspecto, ¿no? Por ejemplo, lo clásico es la matemática. El que sabe matemáticas es inteligente, por ejemplo. Eso es lo clásico, ¿no? Pero tal vez eso era en la década del 60, del 70, ¿no? Pero ha habido investigaciones en el campo de la psicología, de la pedagogía, que contradicen aquel mito, ¿no? Por ejemplo, yo les preguntaría a ustedes, ¿no? Pelé fue inteligente, Maradona fue inteligente, Messi es actualmente inteligente.
Entonces, por ahí hay que ver, ¿no? De acuerdo a las inteligencias múltiples, no solamente tenemos la inteligencia numérica, también está la inteligencia verbal, está lo que forma la inteligencia emocional, ¿no? La intra y personal, ¿no? Y también está la inteligencia kinestésica o física, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en un salón de clase, ¿no? Existe un alumno que se para constantemente, se sienta, y muchas veces el profesor lo rotula que es un malcriado. Pero no necesariamente es así, ¿no? Es un joven que es kinestésico, tiene que estar en movimiento, ¿no? Y bueno, en realidad el profesor, para poder equilibrar eso, debería estar él moviéndose, ¿no? No estar parado al frente de la pizarra, sino moverse por el salón, ir hasta el final del aula, pasearse por las carpetas. Entonces el alumno, al ver que el profesor se mueve, quedará más tranquilo, ¿no? Y en ese sentido, entonces, no necesariamente pues solamente el inteligente sabe matemáticas. Habrá otra persona que es inteligente, sabrá jugar muy bien fútbol, podrá saber si correr. Mi inteligencia es, por ejemplo, física, ¿no? O sea, muy buena en los deportes, kinestésica. ¿Significa que no puedo ser bueno en matemáticas? Sí, también puede hacer ejercicios de matemáticas, pero no será el área que domine o que sobresalga, ¿no? Pero sí, definitivamente estará habilitado para probar matemática en el colegio. En todas las carreras se lleva matemática 1 en un primer ciclo, por ejemplo, hasta el profesor de educación física lo debe llevar y obviamente tiene que aprobarlo, ¿no? O sea, conoce lo básico, no podrá de repente destacar, sobresalir, pero sí tiene la capacidad para poder resolver los problemas esenciales. Yo tengo el caso de una amiga mía del colegio que ella era muy buena en las materias, o sea, era muy inteligente, por decirlo así, pero a la hora de comer ella no comía ni verduras, ni tomaba agua, era mala en los deportes. Entonces ahí es donde quedarían las relaciones entre la mente y el cuerpo. Claro, como dije, ¿no? No hay una relación correlacional en un 100%, ¿no? O sea, tenemos una unidad y entendemos, ¿no? Que si todo está bien en nuestro organismo, la mente y el cuerpo están bien, pero podría haber también situaciones que tenemos una mente ok, la parte cognitiva está ok, pero de repente en nuestro organismo hay algún problema, ¿no? De repente, ¿por qué no quiere comer? Y a lo mejor sí hay una relación, ¿no? Porque muchas veces el perder el apetito tiene que ver un poco con la depresión, con los problemas. Algunas señoritas buscan cuidar la línea, como se dice, no engordar, ¿no? O de repente es una forma de poder llamar la atención, también demanda de cariño de sus padres, ¿no? Entonces, ahí también, aparentemente, es una persona que está muy bien a nivel mental, psicológico, pero sí podría haber un problema de fondo que conlleva que no quiera comer, ¿no? Bueno, también podríamos ver ese famoso mito, ¿no? Que la belleza y la inteligencia son como el agua y el aceite. ¿Qué es cierto hay en eso? También no necesariamente, ¿no? Puede ser que una persona, bueno, como se dice convencionalmente, sea simpática y también sea intelectualmente bien, o viceversa, ¿no? Entonces, no necesariamente es como el agua y el aceite, ¿no? Puede hacer personas que sean agradables, simpáticos, que tengan problemas intelectuales o que estén muy bien, así como personas que tal vez no sean muy agraciadas, que destaquen académicamente, intelectualmente o que también tengan problemas. No tiene absolutamente nada que ver, no existe ninguna correlación. Algo que necesitamos mencionar para ir cerrando ya las ideas y llegar a una conclusión es la idea de lo que no se llega a usar se atrofia. O sea, si aprendí matemáticas en el colegio, lo aprobé, no lo uso, lo atrofié, lo olvidé, ya lo perdí. ¿Es cierto esto o realmente siempre queda ahí el conocimiento listo para poder utilizarlo? Sí, siempre queda, ¿no? Lo que pasa es que hay que ponerlo en práctica, ¿no? De repente por el asunto de tiempo, lo que pasa con los idiomas, con la matemática, con la música, con el deporte, ¿no? Algunas habilidades vamos aprendiendo y vamos poniéndolo en práctica. Pero de repente por los asuntos de la vida, en el caso, por ejemplo, el que estudia letras, humanidades, derecho, obviamente ya primer ciclo llevará matemáticas, después ya no llevará. Pero sin embargo, sí, ¿no? Si de repente su hijo en el futuro le dice, papá, ayúdame en este problema de geometría, de álgebra, de repente haciendo un esfuerzo va a poder recordar, ¿no? Claro que no tendrá de repente la habilidad para poder hacerlo como antes, pero sí, ¿no? Tiene el conocimiento y podría ayudar a su hijo en temas menores, ¿no? Tenemos que ir cerrando el programa. Sin embargo, hay una parte que me gustaría que usted nos pueda decir. Nuestra capacidad, nuestros hábitos son básicamente caminos sinápticos armados, neuronas armadas, ¿verdad? Conectadas, que reforzadas van creando acciones y actitudes para ciertas cosas. Si yo constantemente me digo no puedo, me convenzo a mí mismo que no puedo. Si por ejemplo alguien nos está viendo en estos momentos y dentro del tema que estamos viendo, que tiene que ver con la salud física, que ya lo hemos hablado, y la salud mental, emocional que estamos mencionando ahora, realmente quisiera darle un giro, un vuelco,
convertirse de repente de un mal estudiante, quiero ser un buen estudiante? ¿Basta con simplemente decir, voy a ser un buen estudiante, o hay algún factor que necesitamos mencionar aquí que ayude a este cambio? Bueno, en primer lugar, la persona tiene que hacerse un análisis y luego tiene que reconocer que tiene algunas dificultades, algunas limitaciones. Y luego tiene que ponerse metas, ¿no? Y si quiere recibir una ayuda profesional, podría hacerlo también. Entonces, una vez que la persona reconoce que tiene una dificultad, que tiene problemas, tiene que llegar a una autoestima, equilibrar su autoestima, superar su motivación y de esa manera, con las metas trazadas y los objetivos trazados, tener algo para poder avanzar, ¿no? Si de repente tiene dificultades en el estudio, tiene que ponerse una meta, ¿no? A mí una vez me dijeron, si quiere llegar a la luna, apunta al sol, ¿no? O sea, no significa pues que si yo quiero aprobar la universidad, voy a proponerme sacarme 13 en los cursos. No, pues, yo tendría que proponerme sacarme 18, 19, 20, ¿no? O sea, ponerme metas altas. La máxima nota. Claro, ponerme metas altas y por alguna situación yo estoy yendo de menos a más, no podré llegar a esa meta, pero no importa. Llegaré al 13, llegaré al 14, pero tener ese empuje, tener esa motivación y saber que todos somos buenos, todos valemos, todos somos importantes. Hemos explorado aquí mitos y verdades, ¿verdad? Sin embargo, quisiéramos de repente dejar una verdad para obtener y crecer y mantener una buena salud mental, una buena salud emocional. ¿Qué necesitamos? Quererse uno mismo y confiar en uno mismo. Muy bien. Entonces, qué importante es realmente el poder entender la importancia, ¿verdad?, de nuestras propias capacidades. Es muy importante porque primero tenemos que reconocer nuestras limitaciones. No somos perfectos, estamos lejos de ello, pero aún con nuestras dificultades, con nuestras limitaciones, lo poco que tenemos, saberlo utilizar, ponerlo en práctica y utilizarlo para beneficio nuestro, beneficio de nuestro entorno y beneficio de la sociedad. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en el programa. Realmente creo que todos estamos felices por los momentos que estamos compartiendo. Gracias. Fue nuestro amigo Daniel Rivas, psicólogo educativo, que nos estuvo acompañando. Gracias por venir. Muchas gracias. Queridos amigos, nosotros antes de despedirnos, como de costumbre, queremos recordarles a ustedes en casa que todas sus preguntas, sus comentarios sobre este tema pueden siempre hacerlas llegar a través del correo y por supuesto también a través de las redes sociales. Recuerden también ahí en casa que estamos siempre pendientes para poder llegar a contestarles. Antes de despedirnos, un texto bíblico que queremos compartir con ustedes. 1 Juan 1:2 dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El texto realmente nos recuerda algo que muchas veces olvidamos. Somos personas integrales. Nuestra salud es absolutamente todo. Nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud social, nuestra salud emocional. Dios desea nuestra prosperidad en todos los aspectos de nuestra vida. Si de repente en casa estás cansado de cambiar tus hábitos de salud, de cambiar tus hábitos de estudio, estás cansado de repente de fracasar en algún aspecto de tu vida, recuerda que el darte cuenta que no puedes solo es el primer paso. Y repite juntamente con nosotros: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El deseo de Dios es que puedas seguir avanzando en la vida y el de nosotros también. Así que no dudes en pedir ayuda a Dios. Queridos amigos, estamos despidiéndonos del programa. Queremos solamente recordarles una cosita. Recuerden que tenemos aquí, y como en todos los programas de televisión Nuevo Tiempo, un curso bíblico maravilloso. La Biblia habla. Este curso sensacional, con una presentación única, está creado, está escrito, está en su presentación hecha para ti. Todo lo que tienes que hacer para obtenerlo es escribirnos a esta dirección, a este correo electrónico, y nosotros nos pondremos en contacto contigo para hacerlo llegar al país donde tú te encuentres. No importa en qué ciudad, qué país estés, estaremos pronto entrando en contacto para poderte hacer llegar el curso bíblico. Bueno, no hay tiempo para más. Aquí termina Controversia. Nos vemos en una próxima edición. Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de Controversia. Hoy tenemos un tema bastante interesante y también curioso. Hablaremos sobre los mitos y verdades sobre la salud, aquellas ideas interesantes que tenemos respecto a nuestra salud. Así que si ustedes quieren descubrir este tema aquí con nosotros, no se muevan, que aquí damos inicio a Controversia.
tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, estamos empezando el programa. Recuerden ustedes en casa, si quieren contarnos alguno de los mitos que de repente allí en su casa, en su familia, en su región, su ciudad o su país tienen respecto a lo que es la salud, quieren contarnos aquellas ideas, aquellas muchas veces costumbres que hay para poder cuidar la salud, pueden hacerlas llegar siempre, por supuesto, a través de las redes sociales y también el correo electrónico. Chicos, bienvenidos al programa. Hola, Galet, ¿cómo estás? Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo bien. Vamos a hablar un tema bastante relax, bastante interesante, porque cuando hablamos de la salud realmente hay mucho que decir, ¿verdad? Pero dependiendo de donde vengamos, dependiendo justamente de donde hayamos crecido, hay ciertas ideas interesantes respecto a lo que es la salud. Y aquí estamos representados varios lugares geográficos, ¿verdad? Exactamente, Galet, por ejemplo, en Colombia hay muchas, sobre la salud hay muchos mitos, ¿no? Sobre costumbres que vienen desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, depende el lugar, también vienen sus características, su forma de, por ejemplo, hacer una sanación, hacer una curación, Claro. o que le ayudan a la salud, ¿no? ¿Han escuchado ustedes este mito que tomar vino ayuda a la digestión y mejora el funcionamiento cardíaco? Hay muchas personas que realmente toman vino por una cuestión de salud, dicen, ¿no? Claro, también no han escuchado ese mito que dice que tomar vino después de haber consumido carne ayuda a la digestión. ¿Y sabían que la última investigación de la Federación de las Sociedades Americanas de Biología Experimental descubrieron de que el vino tinto posee una sustancia llamada polifenol que ayuda a la mejor digestión de cada comida? De repente entonces ya no es un mito, de repente es cierto que el vino ayuda a la circulación. Si estamos hablando justamente de mejorar la circulación, ¿qué otras ideas interesantes o mitos o costumbres encontramos de repente de donde venimos? Sí, también está, ¿no? el mito, ¿no? Que cuando uno se va a bañar, es recomendable, ¿no? Bañarse, primero empezar con el pie izquierdo, luego el pie derecho, la mano izquierda, la mano derecha, y que eso mejora la circulación si uno lo practica constantemente. ¿Y sabían también o han escuchado sobre que consumir mucha agua engorda? O también en nuestro país ese famoso mito de que los niños que consumen mucho azúcar son muy hiperactivos o les salen caries, entre otros, ¿no? O también que tomar agua en el almuerzo, agua fría, no ayuda a la digestión también. Y tomar agua caliente en la mañana te hace adelgazar. Miren, qué interesante todas estas ideas, pero ¿cuán ciertas pueden llegar a ser? Hay algo interesante que podemos mencionar y que viene realmente, muchas veces de repente hemos utilizado la referencia, que todos los males pueden transmitirse de padres a hijos. Científicamente tendría que ser, ¿no? ¿Cómo se llega a estos años? Claro, dependiendo, al decir que vivimos mejor, tanto en salud o en forma de comodidad, porque antiguamente pues, no era tanta la comodidad como ahora en ese sentido, pero en salud, la gente piensa que antes se vivía mejor, porque vivimos demasiada enfermedad. Todo lo que consumimos o lo que tenemos enferma, en exceso es dañino. Entonces, Y además también porque las personas de antes vivían más tiempo que las personas de hoy en día. Hoy en día las personas pueden fallecer. Pero eso es lo interesante, porque hoy en día se vive más que antes. Porque antes no existían tantos remedios. Antes exactamente, no había- existen pros y contras, Y contra. porque antes de pronto uno se enfermaba y no simplemente esto ya, no había solución, no había... Hablemos del cáncer, por ejemplo. ¿Qué mitos hay sobre el cáncer? El desodorante. Ese es uno. Exactamente, es muy famoso. Que dice ¿Qué pasa con el desodorante? El desodorante en las En mujeres Sprite. produce cáncer de mama. Es muy común eso. Y en el varón no produce cáncer. Puede, producir, pero claro. mayor tendencia Exacto, sea en las por eso mujeres. ustedes no... Claro, no, eso no quiere decir que uno no se tiene que No, no, aplicar. Es un obviamente mito, obviamente, ¿no? Y vamos a eso, porque el desodorante es una cuestión comprobado, sí. Sin embargo, los trastornos de los padres siempre van a ser heredados por los hijos. Por ejemplo, si el padre es alcohólico, el hijo también va a ser alcohólico. Si el padre tiene alguna deficiencia renal, el hijo también tendrá una deficiencia renal. Y realmente hay personas que llegan a deprimirse o llegan a creer eso tan fuertemente que de verdad, ¿no?
empiezan y empieza a suceder una y otra vez en generación. Bueno, pero puede que eso sea cierto porque, por ejemplo, en mi caso, yo sufro de todas las enfermedades de las cuales mi papá ha sufrido y de las cuales sufre. Obviamente, él ahora está sufriendo de esas enfermedades y yo no me voy a poner en la mentalidad de que no, si yo cuando sea grande voy a sufrir de eso y de eso también. Y nosotros como hijos tenemos las probabilidades del 50% de que adquiramos esas enfermedades. ¿Y hoy en día se vive mejor que antes? Mira, esa es una interesante pregunta la que hace Galia, porque hay muchos mitos, ¿verdad?, que dicen que sí. Hace algún tiempo, se decía que la gente solía vivir más tiempo antes que ahora, pero médicamente hablando, estadísticamente hablando, eso no es cierto. Hoy en día se vive mucho más que antes. La pregunta de repente